Hambre Cero, una presentación para sustentabilidad. Hola, mi nombre es Germán Rayas Ballesteros y hoy mi equipo compuesto de Cristian Paul Pacheco Orozco, Roberto García Medina, Stephanie Lisset Potle Martínez y Carlos Eduardo Córdoba López les presentaremos sobre el tema Hambre Cero, uno de los objetivos de la ONU. ¿Qué es el hambre cero? El hambre cero consiste en poner el fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, es decir, un conjunto de iniciativas para acabar con el hambre mundial. Este objetivo se tiene pensado a lograrlo, o sea, llegar a la meta alrededor del 2030 y el progreso se medirá mediante ciertos indicadores compuestos para saber si se está teniendo el impacto deseado. Este problema es considerado pues una prioridad ya que pues según las estadísticas 135 millones de personas padecen de hambre severo debido a conflictos humanos como la guerra o cambios climáticos como el calentamiento global. Pero primero, ¿qué es la hambruna? Una hambruna se define como el tipo más grande de crisis de hambre en un territorio. Significa que hay una escasez extrema de alimentos. Una hambruna se produce lentamente y causado por conflictos a largo plazo, crisis climáticas, pobreza extrema y otros factores. La hambruna nunca es inevitable, siempre son predecibles, prevenibles y provocadas por el hombre, por lo cual no es un gasto de tiempo intentar solucionarlo. Los porcentajes o la cantidad de gente que sufre hambruna alrededor del mundo es 232.5 millones en África, 34.3 millones en América Latina y el Caribe, 14.7 millones tanto en Estados Unidos y Europa combinados y por último 1.4 millones en Oceanía. Para que la hambruna sea considerada como tal, se debe cumplir con ciertos criterios, como lo serían: al menos el 20% de la población debe estar sufriendo de escasez alimentaria extrema, más del 30% debe sufrir de desnutrición y deben estar muriendo aproximadamente 10.000 personas al día por hambre. Hay varios factores que influyen en el hambre. Estos factores suelen ser complejos y variados y pueden estar relacionados entre sí. Los más comunes son la pobreza, la inestabilidad laboral, la escasez alimentaria y el desperdicio, la infraestructura deficiente, los mercados inestables, los cambios climatológicos, las guerras y los conflictos, la calidad nutricional y la discriminación. También la hambruna tiene repercusiones muy graves en la población y sobre todo en su desarrollo. La hambruna puede causar el aumento de la inseguridad y crisis alimentarias en los países más vulnerables, malnutrición y desnutrición en la población y enfermedades por mala alimentación. La hambruna en un país o en un lugar se puede categorizar en 5 fases principales. La fase de ninguna o mínima, donde aquí los hogares no sufren de ninguna carencia ni problema para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. La fase 2, la acentuada, donde los hogares tienen un consumo de alimentos mínimamente adecuado, pero tienen que sacrificar los gastos alimentarios no esenciales. La fase 3, que es la de crisis, donde los hogares tienden a tener brechas donde no hay alimentación y se reflejan en una desnutrición más alta de lo habitual. La fase 4 de emergencia, cuando los hogares pueden tener grandes brechas de consumo de alimentos en los cuales se refleja como una desnutrición aguda y con un exceso de mortalidad. Y la única forma de mitigar estas brechas es utilizando estrategias de afrontamiento de emergencia y liquidación de activos, es decir, tener que vender sus cosas para subsistir. Y la fase 5, que es de catástrofe o hambruna, donde los hogares tienen una carencia extrema de alimentos y de cualquier otra necesidad básica. No hay estrategias uh, que puedan o compensar sus necesidades. La hambruna mundial es un problema que aqueja a 281.6 millones de personas que sufren de hambruna aguda en el año pasado, según el informe de crisis alimentarias divulgado en abril, que reporta que más del 20% de la población en 59 países sufrieron este problema. Hay 3 detonadores principales para la crisis del hambre en el mundo, que son los conflictos bélicos o armados, que son guerras o conflictos políticos, los eventos climáticos extremos, que son responsables de 57 millones de personas en hambruna extrema, y los embates económicos, que causan aproximadamente unos 75 millones de personas sufran de hambruna en 18 países.
En México esto se refleja en que un 6.4% de la población, o sea, 8.189.000 personas, sufren de insuficiencia alimentaria grave. Eh, Más del 30% de los alimentos en México se desperdician. En Ciudad de México, por un ejemplo, se desperdician aproximadamente 13.000 toneladas de alimentos diario, y un 60% de los desperdicios que se producen son en las casas, mientras el otro 26% en las empresas como restaurantes o que ofrecen servicio de comida. Y el último 13% se coloca en los comercios que venden cualquier otro tipo de alimentos. Los objetivos del hambre cero están pensados para cumplirse antes del 2030 y algunos de ellos son los siguientes. Poner fin a todas las formas de malnutrición, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos, garantizar sistemas de producción de alimentos sostenibles e implementar prácticas agrícolas resilientes, mantener la diversidad genética de semillas, plantas cultivadas y animales de granja, detener el retraso del crecimiento y la emancipación de los niños menores de 5 años, abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las madres embarazadas y lactantes y de las personas de tercera edad, aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional en infraestructura rural e investigación agrícola. Algunas de las organizaciones e iniciativas para combatir el hambre son las siguientes: The Hunger Project México, la red BAMX, Acción contra el Hambre, Nutre a un Niño AC y Fundación CMR. Pero esas no son las únicas iniciativas presentadas para combatir el hambre. También hay programas gubernamentales como los que se muestran a continuación. Programa de cupones para leche de Linconza en 1972. Suplementación con vitamina A, 1987. Programas de asistencia alimentaria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desde 1929. El Programa de Alimentación y Nutrición Familiar, programas integrales de la Secretaría de Salud y del IMSS y la Cruzada Nacional SINAP. Áreas de oportunidad para lograr el hambre cero. Apoyar a los agricultores y a los mercados locales. Combatir el desperdicio de los alimentos. Hay que elegir alimentos sostenibles. Hay que exigirles cambios a las empresas y a los gobiernos. Y, muy importante, hay que divulgar acerca del tema. Obstáculos que se pueden presentar, o más bien que se presentan. Las malas prácticas de recolección y el desperdicio de alimentos es algo que siempre pasa. Las guerras han reducido notablemente la disponibilidad de alimento para las familias y han provocado destrucción en el medio ambiente. Y algo muy importante, desinformación sobre la situación. Muy poca gente sabe qué es lo que está pasando y es muy importante divulgarlo, ¿no? Difundirlo, vaya. Conclusión: el hambre cero busca terminar con cualquier forma de hambre y desnutrición en el mundo, reconociendo que el acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental. ¿Cómo podríamos lograr esto? Simplemente divulgando el tema, haciendo conciencia sobre la situación para intentar ir hacia un mejor futuro. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.